Entonces, esta apropiación creo que va a ir por ese camino, si es una apropiación, yo también creo que es una expropiación paulatina que va a pasar. Esperemos que las condiciones sean las mejores, va a ser más o menos orgánica. Desviándose del cumplimiento de los principios cooperativos, sobre todo democracia, educación. Se han formado cooperativas, yo he afirmado varias veces, se han formado cooperativas, pero no se han formado cooperativistas. Bienvenidos. El tema cooperativo en Ecuador sigue candente. La Ley Orgánica de Integración Pública podría representar un cambio en la forma en que conocemos el cooperativismo tradicionalmente y podría llevar a las cooperativas a convertirse en entidades financieras. La advertencia la han hecho diferentes universidades, centros de investigación, y hoy tenemos a dos expertos, don Carlos Naranjo y don Carlos Oñate. Los dos son de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador y les damos la bienvenida. Don Carlos, bienvenido. Estamos con Gracias. dos tocayos. Gracias. Vamos a empezar con don Carlos Naranjo, profesor, docente, creo que es coordinador de la especialización de Economía Popular y Solidaria de Ecuador, precisamente de esta universidad, de la Universidad Andina No, Simón Bolívar de Ecuador. no, ese es Carlos Oñate. Ah, ese es Oñate, el de arriba, el de la Carlos barba. Oñate es el coordinador de la maestría. Y usted abajo es el profesor, el docente. Sí. Ya se presentó la demanda ante la Corte Constitucional. Ahora habrá que esperar pues, el trámite de esta causa constitucional ante el máximo órgano de control constitucional del país. Calificará primeramente la demanda y en función de la calificación la admite o no la admite a trámite. Lo preocupante es el riesgo que existe que en esta transitoriedad entre la presentación de la demanda y el pronunciamiento, la resolución definitiva de la Corte Constitucional, ya se designe la Junta Monetaria, corran los 90 días de término que tiene la Junta para identificar, ojo en esto quiero insistir, identificar las cooperativas que podrían ser obligadas a transformarse en bancos. Ahora le preguntamos a don Carlos Oñate, ¿qué posibilidades hay de detener este problema por parte de las autoridades ecuatorianas? Tengo entendido que la Corte Constitucional tendría casi que la última instancia en esta ley que beneficiaría, curiosamente, a los bancos, convirtiendo en banco a las cooperativas. Bueno, se pasó la parte más compleja, me parece, los escollos más complejos para el Ejecutivo, que es la propia Asamblea Nacional, la aprobación por parte de la Asamblea, y inicialmente se esperaba que exista un veto parcial del Ejecutivo sobre esta ley, pero porque inicialmente no había enviado el Ejecutivo con esta parte, esta disposición transitoria. Entonces, el tema es de que se esperaba que la ley sea tal vez vetada parcialmente por el presidente, sí, que haya existido algún error por ahí de incluir en recitoria algún tema político interno dentro del partido, especialmente el partido político del presidente, pero a la final se fue aprobado por el presidente y claro, ese primer escollo que fue ese primer filtro ya complicó todo el resto del panorama. Existe en ese sentido lo que dijo mi tocayo, esta acción de constitucionalidad, ¿sí? Y se lo va a hacer, pero me parece que ya el camino está bastante allanado para que la ley, eh, digamos, se ejecute según lo que se había aprobado en la Asamblea. Claro. ¿Cómo quedan los asociados en las cooperativas? Pues si de alguna manera hicieron un contrato con una cooperativa o son asociados de una cooperativa y de repente llegan un día y encuentran un letrero que dice banco, pues las condiciones para ellos es, me imagino que un poco leonina. Yo le puedo, esa parte le puedo contestar para que mi tocayo vaya en la parte más epistemológica de la normativa, que él es
el que sabe de esa parte. A ver, el tema de los asociados es un poco más complejo, ¿sí? Si bien la parte de la teoría dentro del cooperativismo, ¿no? De los principios cooperativistas, nos dicen la importancia del asociado dentro de una institución cooperativa, y lo que debería ser como un beneficio frente a una sociedad anónima, un banco en este caso. Al final del día, las cooperativas ecuatorianas tienen una característica muy particular en relación a otro tipo de cooperativas que existen en la región. En algunos casos son cooperativas muy grandes que se asemejan más a bancos que a cooperativas de ahorro y crédito, como se las puede conocer en otros países. Por ejemplo, en Brasil el cooperativismo tiene un tema mucho más de producción y que las cooperativas de crédito y ahorro pues se deducen de las cooperativas productivas, de un tema mucho más solidario. Acá, en cambio, es un intercambio, una intermediación financiera en gran parte de los socios, en las grandes cooperativas. Entonces, la situación va a ser un poco distinta entre las diferentes cooperativas. Hay una cooperativa, por ejemplo, en el Azuay, en una provincia del sur del Ecuador, que tiene los principios un poco más arraigados y es más local, por lo menos en la parte principal de su constitución. Entonces, esta cooperativa obviamente va a tener procesos distintos a otras cooperativas que han perdido una cierta identidad de desarrollo local. Entonces, al perder esa identidad de desarrollo local y a que ser tanto, los socios, si bien se mantienen con esa identidad jurídica de socios dentro de una cooperativa, ya comienzan a tener tintes en la práctica de clientes, de un banco. Claro. Entonces va a ser complejo, digamos, esa transición como defensa del cooperativismo por parte de una buena parte de los socios, ¿no? Y es un poco también lo que hemos coincidido a veces con el propio Tocayo, hemos conversado de ese tema de que a veces las grandes cooperativas, pues ya un socio de una gran cooperativa ya no tiene esta misma visión solidaria, sino se mantiene con una visión un poco más utilitarista, es decir, Claro. captación, colocación. Don Carlos Naranjo, la gente en los comentarios del programa anterior, cuando hablamos con don Santiago Naranjo, pues se quedaba de que casi que se sienten maltratados por las cooperativas ecuatorianas. Hay personas que afirman que, como lo decía el señor Oñate, el profesor Oñate, pues han perdido su esencia cooperativa y se han desnaturalizado y los asociados se han convertido en clientes. La gente está muy sentida. El problema de la pérdida de identidad cooperativa, como lo denominamos, que es el que el socio no se siente dueño, sino cliente, es propio de las cooperativas altamente numerosas, no solo a nivel de Ecuador, sino en muchos países. Por ejemplo, lo que usted mencionó, Alfredo, ¿qué pasa con los socios que no quieren incorporarse a este banco, los bancos que se creen? Y señor, yo soy cooperativista, pienso la cooperativa y yo no quiero ser accionista de ningún banco. ¿Qué pasa? Le devuelven su certificado de aportación, implica un retiro y el patrimonio acumulado por todos los socios a lo largo de tantos años irá al banco. Claro. Adicionalmente, se estaría violentando la norma constitucional que consagra la libertad de contratación. ¿Por qué? Porque por definición legal, la ley de compañías, en su artículo 1, en su primer artículo, define a la compañía como un contrato. Y dice, el contrato de compañía o la constitución de la compañía es un contrato mediante el cual dos o más personas unen sus capitales con el objeto de ejercer una actividad económica y distribuirse sus utilidades, sus ganancias. Con una nueva plataforma tecnológica, gracias a ABP y a otras entidades, podemos hacer estas transmisiones. Cooperativa ABP, 36 años creciendo contigo. Ahora también desde lo digital. En el Año Internacional de las Cooperativas, reafirmamos nuestro compromiso con la transformación y la cercanía. Presentamos nuestra nueva aplicación y también la oficina virtual.
En la aplicación puedes consultar y gestionar tus productos desde donde estés, y en la oficina virtual tienes acceso 24/7 sin filas ni desplazamientos. Innovación y seguridad sin perder nuestra esencia humana. Claro, mucho mejor, ahora sí. Bueno, yo le pregunto a los dos, ¿quién gana con esto? ¿Los bancos al acabar con su competencia? De pronto es lo primero que uno pensaría. Es que no se acaba con la competencia, ¿no? No es un tema de acabar con las cooperativas, sino una transformación. Hay que considerar también el tamaño de las instituciones cooperativas en las cuales eh, van a transformarse en bancos, ¿sí? O se deberían transformar según la ley, la disposición transitoria de la ley. La cooperativa más grande del país, la Juventud Ecuatoriana Progresista, es una cooperativa que es, si le comparamos con los bancos del país, es la séptima institución más grande. ¿Sí? Entonces está encima de varios bancos medianos y pequeños. Entonces existe, digamos que es una institución muy potente. La segunda cooperativa Jarina Suayo, la tercera cooperativa Policía Nacional, la 29 de octubre, la Alianza del Valle y otras cooperativas, son cooperativas muy potentes, grandes en número de activos y en número de pasivos. Entonces, el tema de desaparecer cooperativas no va a pasar, por lo menos las más grandes. Lo que va a pasar es que las cooperativas más pequeñas, segmento 4 y 5, que aquí son las más chiquitas, aquí las dividimos en segmentos en el Ecuador, estas cooperativas van a irse fusionando, van a irse, ¿cómo se llama? Fusiones y liquidaciones, liquidando, ¿sí? Como ya ha pasado en los últimos años. Tal vez va a ser un proceso un poco más rápido, posiblemente, por el contexto social y económico del país y por la ley, pero a la final las grandes cooperativas no van a eliminarse. Entonces, la competencia no se va a ir de los bancos, ¿sí? Se va a mantener, va a cambiar. Ahí tal vez algún otro banco, algún grupo económico va a estar interesado en adquirir una cooperativa, en poder tener una mayor cantidad de acciones dentro de una cooperativa y, bueno, esta cooperativa será un banco, bueno, no es de los más grandes, pero por ejemplo, si la JEP se hace banco, va a ser el séptimo banco más grande del país. Claro, pero eso pasó en México. Cientos de cooperativas fueron absorbidas, entre comillas, por los bancos, porque llegaban a los pueblitos, las cooperativas no podían competir, el banco cogía a los asociados cooperativos y los convertía en cuentavientes. Y así también pasó en España con el modelo de las Caixa. ¿No temen ustedes que eso sea el inicio del fin? Y realmente es preocupante porque, como menciona Carlos, quedarían solamente las pequeñas cooperativas, con un adicional, que en la práctica lo más probable es que de aquí a 1 o 2 años grandes capitalistas en efecto hayan adquirido acciones de los hasta entonces o ex socios de la cooperativa que querrán vender sus acciones. ¿Okay? Pero el asunto yo lo veo, insisto, sigo viéndolo yo más allá de esta cuestión de que se transforme en banco y sigue siendo banco o un nuevo banco y listo. Y entra al sector financiero privado y en el privado se quedan las pequeñas. El problema está en cómo transformarlas. ¿Por qué? Ya les mencionaba, por ejemplo, ¿qué va a ocurrir con el patrimonio de las cooperativas? Claro, o sea, si yo tengo aportes, ¿me van a dar una acción por lo que tengo? Exactamente. O simplemente llego un día y se liquidó mi capital, Señor, mi aporte. ¿qué pasa con el fondo de reserva irrepartible? Ajá. ¿Qué pasa con el fondo irrepartible de reserva de las cooperativas? Acumulado a lo largo de 10, 20, 30 años por los socios. Y que de pronto, ¿qué pasa? ¿Ser parte del fondo del banco o qué? Entonces, esas son los interrogantes que quedan todavía sin respuesta. ¿Okay? Y que tendrá que responderlo la Junta de Regulación Monetaria y Financiera en la norma que dicte cumpliendo la disposición transitoria de la Ley de Integridad Pública. Pero ahí es cuando yo insisto, terminará la Junta violando la ley. Claro, la Junta ya violaría la ley, pero el solo hecho de plantear la posibilidad de la pregunta ya es como abrir la ventana o la puerta
para que eso se llegue a ejecutar. ¿No temen ustedes que al darle la posibilidad a la Junta Monetaria, Sí, Junta de Regulación Monetaria. Junta de Regulación Monetaria, pues ellos simplemente se laven las manos y digan, bueno, de acuerdo a la norma tal, vamos a hacer un proceso transitorio y el camino a desnaturalizar a las cooperativas se dé? De hecho, como mencionaba Carlos, el momento mismo en que se perfeccione la transformación a bancos, se habrá desnaturalizado totalmente a las cooperativas. Totalmente. En alguna conversación, con un adicional, que sigue existiendo responsabilidad en organismos de control, porque una de las atribuciones previstas en el artículo 147 de la Ley de Economía Solidaria del Ecuador consagra las atribuciones de la superintendencia, y una de ellas es velar o vigilar por el cumplimiento de los principios doctrinarios por parte de las cooperativas sujetas a su control. Voy a hacerle la pregunta, pero no se las voy a recibir, no les voy a recibir la respuesta inmediatamente. ¿Qué fue lo que hizo Chávez en Venezuela? Expropiación. Expropiese. Esto es una expropiación del gobierno del señor Noboa, pero antes de la respuesta de los dos, voy a saludar a la Casa Nacional del Profesor aquí en Bogotá. Bienvenidos. Somos Canapro, una cooperativa que sirve empresarialmente a miles de asociados. Colocamos a su alcance créditos con destinación específica. Ofrecemos auxilios económicos, una oferta educativa desde la educación básica hasta la educación superior. Programas y ofertas turísticas para el descanso y la recreación. Y una política educativa en formación artística, deportiva, recreativa y de bienestar, acompañada de actividades culturales y recreativas. Infórmese ya. Canapro, solidaridad que hace vida. Bueno, cuando a uno le quitan una finca con 5.000 hectáreas, pues uno tiene que conseguirse un abogado, pero si a uno le quitan 100, 50, 70, 80 dólares o 1.000, pues uno dice, bueno, se perdieron. ¿Esto no es una expropiación por la puerta de atrás? Bueno, voy a responderle a Carlos también, supongo, pero en el fondo, sí, en efecto, desde mi punto de vista, implica una confiscación. Además de que me están obligando a ser parte de una organización que yo no deseo, ¿ok? En el peor de los casos, me pongo en el mayor escenario negativo, debería ser una norma voluntaria. Verá, y Carlitos Oñate conoce sobradamente. El mismo Código Orgánico Monetario está reformado ahora en, por ejemplo, una disposición transitoria por la cual en el 2014, ojo, dispuso que las mutualistas, dentro de 18 meses posteriores al dictado de ese código, debían definir voluntariamente si continúan en el sector privado financiero o si se incorporan al sector financiero popular y solidario. ¿Y saben qué ocurrió? Que las 4 mutualistas muy grandes que existen en el país tomaron la decisión de incorporarse al sector popular y solidario financiero. ¿Pero por qué? Porque en esa misma norma, además de que se dejaba a voluntad de la mutualista, se decía que se mantienen en el sector privado, el patrimonio de la mutualista iba al Fondo del Seguro de Depósitos del Estado. En cambio, si se mantenía en el sector popular y solidario, ese fondo de reserva, ese patrimonio, era el patrimonio del mutualista en el sector financiero popular y solidario. Ahí tienen un ejemplo de cómo se solucionó. Esta vez el legislador no hace nada, ni siquiera que se le parezca. Bueno, don Carlos. Sí, a ver, el tema vamos a ver en la parte más pragmática, ¿no? Hay una característica de las aportaciones de las cooperativas de ahorro y crédito o en las cooperativas de ahorro y crédito que como no generan intereses,
¿sí? Y no se pueden retirar ningún tipo de valor antes de que se cierre la cuenta. No existen incentivos importantes para que el socio o la socia incrementen el capital, el, el capital social dentro de la cooperativa. Entonces, las cooperativas exigen 10, 15 dólares para poder ingresar, 20 dólares a lo máximo para poder ingresar como socios, y esos 20 dólares se mantienen siempre en los certificados de aportación. Sería rarísimo encontrar un aporte de $1 millón, $2 millones, porque no van a generar intereses, no se puede retirar el dinero, entonces es un dinero perdido. Entonces no tiene ningún sentido económico que la gente pueda depositar más de los 15 dólares para abrir la cuenta para que en la parte de aportación. Esto hace básicamente que la gente que son socios, ¿no?, de las cooperativas de ahorro y crédito, así sean miles, y en el caso de la JEP, de la Juventud Ecuatoriana Progresista, millones de socios, 1.5 aproximadamente millones de socios, no hay ningún incentivo grande para que puedan, digamos, luchar por los derechos asociativos. Si a mí me dicen como socio, soy socio de 3 cooperativas de ahorro y crédito, 2 Cemento 1, 2 cooperativas de más de 500 millones, y una de Cemento 3, una cooperativa de aproximadamente 80 millones, 90 millones de dólares. Sí, soy socio de 3 cooperativas. Si a mí me dicen mañana va a hacerse banco, a mí no me cambia casi nada en temas operativos. En temas de aportaciones de capital dentro de los certificados de aportación de la cooperativa, yo he aportado nada más que 15 dólares en cada cooperativa, son menos de 50 dólares. ¿Sí? Entonces, el incentivo que tienen los cooperativistas, los socios, para poder reclamar los derechos, se va diluyendo. Si bien el total de la cantidad de dinero es grande, es importante, ¿sí? Pero en cambio, como son tan pequeños las aportaciones por esta lógica económica, que de no generar intereses y no poder retirar el dinero antes de que se cierre la cuenta, no existe, digamos, que un impacto directo en la decisión del asociado en moverse, ¿sí? En Claro. entrar en pánico. Es un tema mucho más, yo creo, que de la Pero, dirigencia, de hecho, de varias cooperativas. Hay otras que tienen un tema mucho más social, más enraigado. Pero las grandes cooperativas, y hay otra cosa también, las grandes cooperativas, varias de las grandes cooperativas, también ya han salido, eso dije al inicio, han salido de sus nichos originales de desarrollo local y básicamente están en todos los principales centros de distribución financiero del país, ¿no? Grandes ciudades, y compiten con los bancos. Entonces tampoco hay una identidad tan grande entre los nuevos socios que están en la cooperativa, porque básicamente es una institución más que ofrece créditos y también capta recursos, ¿no?, de los clientes, slash socios que están en el mercado. Entonces, esta apropiación creo que va a ir por ese camino. Si es una apropiación, yo también creo que es una expropiación paulatina que va a pasar. Esperemos que las condiciones sean las mejores. Va a ser más o menos orgánica y no va a haber gran parte de la población que sean parte de las cooperativas, no va a estar, digamos, con una lucha, con una bandera grande, porque las mismas condiciones no han blindado a esa característica de asociado, si me hago entender. No hay incentivos monetarios, económicos, de desarrollo local, productos diferenciados, ¿sí? Tal vez ahí lo que algo le suene a alguien va a ser que los procesos de crédito van a ser más difíciles de poder, y no para hay poder esa ingresar a un pertenencia nuevo banco cooperativa de cooperativo. defender su ¿Sí? entidad. Antes era más fácil, ahora va a ser más difícil. Eso tal vez le moleste. Por ese lado yo lo vería. Claro. Pero de ahí los productos de crédito son básicamente los mismos. Si comparamos lo que tiene un banco, ofrece un banco, y lo que ofrece una cooperativa grande, cooperativa Cemento 1, 2, pues no hay mucha diferencia. No hay tecnologías grupales solidarias que sean diferenciadoras. No hay productos de microcrédito de rapidísima liquidez, como hay en otros lugares, ¿no?, que están más vinculados con el tema microfinanciero y con las necesidades de la gente, de la parte popular, de la parte solidaria. No existen, ¿sí?, en ese nivel de arraigo que debería existir. Entonces, ese papel de expropiación un poco camuflado que puede existir en este momento y que no sabemos, ¿no? Eso es un tema que uno puede lucubrar muchas cosas, pero no sabemos a qué intereses realmente están digamos, obedeciendo. Se va a dar poco a poco justamente por estas lógicas eh, de cambio de la identidad cooperativa desde las propias cooperativas.
salieron de sus nichos de desarrollo local y se fueron básicamente a competir con los bancos en Bueno, grandes mercados de las ciudades más importantes del Ecuador. digamos que son Entonces, 15 a la final dólares no por tienen persona, diferenciador 15, social. pero son 6 millones de asociados. Entonces uno dice, bueno, ya empieza a pesar la cuenta. ¿No me escucha? A ver, nos está No escucho. yendo. A ver, yo cambio el canal. Vamos a ver. Yo ¿Ahí me tampoco lo escucha? escucho. Ahí ¿Ahí? sí, ¿Ahora sí? ¿Y ahora sí, ahí? ¿Y ahí? Bueno, Ahora sí. ahora sí. digamos que son 6 millones de asociados. A 15 dólares, pues ya empieza a pesar la cuenta. Entonces, no, pues el que tiene 15 dólares no va a ir a pelear porque pues son 15 dólares y ya voy a tener una tarjeta del banco. Va a haber un banco y si esta cooperativa no aguantó, pues terminó fusionada con un banco. Pero 6 millones por 15 dólares ya empieza a pesar. No, es un valor, obviamente es un valor grande en el acumulado. A eso iba, ¿no? Es un valor grande, importante, lo que también decía mi tocayo en el acumulado, en el tema patrimonial. ¿Dónde va? ¿Cómo se va a repartir? Sí, pero, Claro, pero en cambio, digo, el incentivo de protección o esa identidad del socio para poder defender ese capital, ¿no? Ese certificado de aportación, no es, no es grande, ¿sí? $15. Va a estarse, digamos, defendiendo con muchos clientes esta lógica del cooperativismo, cliente socio por $15. Es un poco más difícil por ahí. Entonces, yo creo que hay claro, también ir a la parte operativa de las cooperativas para entender la problemática que han tomado obviamente como eso, como una base para poder expandirse, ¿no? Lo que usted dice, la expropiación. claro. Eh, Hay dos preguntas ahí. Una, pues que no solamente se desnaturalizaron muchas cooperativas, sino los mismos asociados, quienes no fueron sujetos de los beneficios educativos de las cooperativas para entender el modelo al que pertenecen. Esa es una. Y la otra, pues que la dirigencia le gusta mucho sonar como representantes de una entidad financiera más que de una entidad cooperativa. Evidentemente que eso ocurre, ¿no? Ciertas totalmente las afirmaciones de mi tocayo Carlos Oñate, ¿ok? Pero no es menos cierto que tampoco hay que pensar solo desde el punto de vista utilitarista, sino también desde el punto de vista cooperativo, efectivamente, desde el punto de vista social también, ¿ok? ¿Y qué es lo que ocurre desde ese punto de vista? Cierto, primero como antesala, que como dice Alfredo, los dirigentes se han encargado de distorsionar. Aló, Alfredo, se perdió. No, no, aquí estamos. Lo que pasa es que quería Okay. darle un primer plano para que se viera en toda su grandeza. Pero siga con su exposición, profesor. Ya, entonces él le decía que ciertamente que hay cooperativas que han ido desviándose del cumplimiento de los principios cooperativos, sobre todo democracia, educación. Se han formado cooperativas, yo he afirmado varias veces, se han formado cooperativas, pero no se han formado cooperativistas. Eso lo dije varias veces, ¿ok? Ciertamente que hay dirigentes que les encantó el cargo o la gerencia, pero hay algunos que se creen casi dueños de la cooperativa. Hoy escuchaba la entrevista radial que le hicieron a un gerente de una cooperativa X. Él dijo, yo no tengo problema en que nos transformen en banco, pero él, ¿por qué tiene que decidir él? No es el gerente, es mandatario de la cooperativa, de los socios, no es dueño. ¿Por qué no dijo, consultaré con los socios, a ver qué opinan? Nada, no. No tengo problema en que nos hagan más, por favor. Entonces, esos son los personajes, por así decirlo, que han distorsionado la función del cooperativismo como empresa de carácter autogestionario y social. Pero, ¿qué ocurre? La calentura no está en las sábanas. Si queremos solucionar un problema de distorsión de la naturaleza de la cooperativa jurídica y doctrinaria, ataquemos ese problema. Fortalezcamos la superintendencia para realmente, y si tiene eventualmente
eventualmente el peor de los casos, que hay cooperativas que dicen, no, ya no queremos, los socios que vayan, pues, pero que sea voluntario, no lo obligatorio, ¿ok? Claro. Porque, insisto, la calentura no está en las sábanas. Miren, a los compañeros en algún momento en una entrevista parecida, yo puse un ejemplo. Yo decía, si un equipo de fútbol está mal en el campeonato, no juega bien, o cambian el director técnico, o cambian los jugadores, o cambian el sistema de juego, pero no le transforman en un equipo de voleibol, pues. Eso es lo que está ocurriendo con las cooperativas. Si hay cooperativas que no están cumpliendo con los principios doctrinarios, ajustenles y pónganlas en vereda para que lo cumplan. Y si no, que se sancionen, pues. Pero no, la solución no es transformarlas en empresas de propiedad privada, del sector privado de la economía. ¿Ok? Entonces, insisto, esa no es el mecanismo. Voy a saludar a la cooperativa financiera Confiar, cuya sede principal está en Medellín, y les quiero preguntar sobre, desde afuera de Ecuador, ¿quién está presionando? Voy a saludar a Confiar. Quienes afirman que esto es una presión del Fondo Monetario Internacional. ¿Esto Sí, es una señor. imposición? Parecería que sí, y no lo digo yo. Un caballero de apellido Chanabá, fue entrevistado en un canal muy respetable, muy serio, del Ecuador, canal de televisión, hace unos días atrás, en su calidad de representante de una asociación de bancos privados, de una asociación financiera, algo así, y él dijo con claridad, meridiana y absoluta, que es una recomendación del Fondo Monetario Internacional porque consideran que la normativa con las cooperativas es exageradamente tolerante frente a la normativa que regula los bancos. Esa podría ser una de las causas. Pero vuelvo a lo mismo que dije antes. Entonces endurezcan la normativa. Si el control está fallando, que la superintendencia de bancos es la más adecuada para el control, pues entonces fortalezcan la superintendencia de economía solidaria para que se iguale en los mecanismos de control a las superbancos. No politicen el órgano de control del sector de la economía popular y solidaria. Tecnifiquen. Esa es responsabilidad del Estado. Profesor Oñate. Sí, bueno, el tema, más allá de lo que dijo mi tocayo respecto al Fondo Monetario, no hay evidencia todavía clara de incidencia internacional sobre este tema, pero se puede comenzar a pensar en algunos escenarios en los cuales sí puede existir, porque son varios millones de dólares que están en juego. Hay que tomar en cuenta que el 30% del sistema financiero nacional obedece a las cooperativas de ahorro y crédito. 30%. Eso no existe en ningún país de América Latina. Nuestro sistema cooperativo en el Ecuador, peso potencia, es el más fuerte, más potente de América Latina. Eso no hay que olvidarlo, no es que son 3 o 4 cooperativas pequeñas, no, es 30% del mercado, ¿sí? Entonces, eso de ahí obviamente tiene una lógica distinta a otros países de la región que también tienen sus sistemas cooperativos fuertes, pero no tienen nada que ver en comparación con la potencia que hay aquí en el Ecuador. Entonces, los intereses económicos existen, deben existir por esa cantidad de dinero, ¿no? Y claro, ahí lo más difícil, a mí me parece lo más difícil, pero lo más justo, era realizar algunos ajustes en el tema de supervisión, control,
¿sí? Tal vez separar a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en la parte productiva y en la parte financiera, ¿sí? Y dentro de la parte financiera realizar algunos ajustes en diferentes segmentos, en fin, se podía hacer un conjunto de acciones que no sean este tema tan radical, porque a la final lo que estamos haciendo es decir, ok, las cooperativas tienen un riesgo sistémico, porque esa es la justificación, por lo menos de la ley, y ese riesgo sistémico implica de que las cooperativas vamos a enviarles o transformarlas en bancos. Claro. Entonces no tiene ningún sentido técnico desde ese punto de vista, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el reglamento, pero en la final hay mucho dinero que está dando vueltas por ahí y obviamente si el sector 30% del mercado concentrado en cooperativas es importante, yo creo que para cualquier inversión. Esta es mi última, más que una pregunta, es un comentario. Yo he tratado de hablar con algunos gremios en Ecuador y pues no han respondido. Pero de otra parte tampoco la Alianza Cooperativa Internacional, la Asia Américas tampoco ha dado un pronunciamiento sobre el tema. Creo que están por allá en la esquina donde nacieron las cooperativas esta semana, celebrando el Año Internacional de las Cooperativas, está el presidente de la Asia América, pero no hay un pronunciamiento. ¿Esperan ustedes un respaldo internacional en ese sentido? De mi experiencia y mi praxis, el único organismo que ya emitió un comunicado a nivel internacional y se ha difundido, inclusive en Europa, es la Asociación Iberoamericana de Derecho Cooperativo, Mutual y de la Economía Social y Solidaria, que la preside un brasilero. Esa institución ya. El análisis, por supuesto, y los criterios que se vierten en esa comunicación, ese comunicado, son de carácter jurídico. Ajá. ¿Quiere agregar algo, profesor Oñate? Sí, yo creo que, a ver, más allá de los apoyos que se pueden tener de organismos internacionales vinculados con las cooperativas, con el cooperativismo y la economía social y solidaria, sí, a nivel regional o a nivel mundial, esto tiene que pasar por un tema más bien interno. Y las barreras tienen que ser más bien desde el punto de vista constitucional para que la ley no pase según lo que puede requerir el presidente o la asamblea. Yo creo que por ahí es el tema, ¿no? Porque internacionalmente pueden decir cualquier cosa, pero a la final, si las leyes acá le favorecen a la banca y a la final se conjuga este tema de la transformación de cooperativas a bancos, va a ser muy difícil que cualquier tipo de voz extranjera, internacional, tenga algún efecto pragmático, ¿sí? En lo que está pasando acá en el Ecuador. Pues yo quiero agradecerle a los dos. Nos hemos extendido un poco para tratar de entender este tema. Lógicamente estamos con el corazón muy cerca a ustedes, tratando de defender el modelo cooperativo. No podemos negar que tenemos mucho cariño por esa camiseta y no podemos negar que en América Latina el tema cooperativo, pues que es nuestra razón de ser, forma parte de nuestro objetivo, pero como periodista tengo que conocer todas las versiones de los hechos y preguntar las cosas. ¿Quieren agregar algo más antes de despedirnos? Yo simplemente que abrigo la esperanza de que la Corte Constitucional dicte la sentencia respetando los derechos constitucionales. Y si el legislador insiste en que es necesario, que hay una justificación técnica para esa transformación y hay cooperativas que están dispuestas a hacerlo, pues eso debe ser voluntario, no obligatorio. La legislación comparada la he revisado estos días y de América entera, únicamente, por decir algo, Argentina, Colombia, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Puerto Rico, prohíben expresamente la transformación de las cooperativas en otra forma jurídica, en una sociedad de capital o sociedad comercial. Usted conoce más que yo, Alfredo, la colombiana. Prohíbe. Únicamente hay dos países que permiten eso, Perú y Chile. Pero ojo, un aspecto importantísimo. Dos, primero es voluntaria.
Y segundo, el fondo irrepartible de reserva acumulado por la cooperativa va al organismo de integración cooperativa a nivel nacional, pero no pasa al banco. Habríamos esperanza de que se prospere y se respete el cooperativismo como. Gracias. Profesor Oñate. Sí, nada más que para acotar lo que dice mi colega y tocayo. Sí, hay diversas irregularidades en la parte constitucional dentro de la ley que se propuso y que fue aprobada, y sería un antecedente nefasto, además, jurídicamente. Entonces, además de todo lo que hemos hablado el día de hoy, no sería un buen antecedente para cualquier otro tipo de acción a futuro, ¿sí? Perfecto. Entonces, un poco más sería por ahí. Bueno, un abrazo, muchas gracias por habernos atendido a estos dos docentes. Los saco de pantalla, me pongo yo aquí primero, el profesor Carlos Oñate y el profesor Carlos Naranjo, de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Ellos manejan además una especialización en economía popular y solidaria en ese país. Deje su comentario. Muchas gracias por estar con nosotros. Feliz noche.